Taller de bioconstrucción. De la mano del arquitecto Armando Gros. Ser sustentable o no ser. Pensar en verde no es solo un eslogan. No es solo un eslogan. Buenas noches, querido Armando Gros, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jero, a todos ahí en el piso. Buenas noches. ¿Qué tal, Armando? Aquí te saluda Adriana y Juan José porque nuestros amigos Lisandro González y Patricio Pon se ausentaron con aviso el día de hoy. No estarán haciendo un techo verde, por ahí no están, ¿no? Toma, no. ¿No están en una minga con vos ahí en el valle de Parabachasca? No, solo el monte y la luna acá disfrutando y bueno, saliendo un poco a poder conversar en el silencio de la noche serrana. Qué preciosas palabras, Armando, que nos van armando el entorno desde donde está saliendo en vivo la columna del TABI, Taller de Bioconstrucción, y qué mejor que, bueno, con ese contexto del arquitecto Armando Gros, con la luna serrana allí en el Valle de Parabachasca. Coméntanos, Armando, un poco de qué viene la columna del día de hoy. Bueno, hoy a la mañana y hasta altas horas, hasta las 14 horas estuvimos ejecutando la clase teórico y práctica en el TABI de pisa tapial. Esa Ajá. es la columna de hoy. Vamos a conversar un poco sobre la técnica de pisa tapial y sobre todo por qué la incluimos dentro de nuestra currícula y nuestro querido curso de bioconstrucción que damos en la facultad. El taller de bioconstrucción es un taller extracurricular que ¿cuántos alumnos tiene al día de hoy, Armando? Bueno, ahora hay como 64 alumnos. Ajá. Y hoy, a pesar de ser un día así, en un feriado... Fin de largo. Largo, sí, la verdad que creímos que íbamos a tener una ausencia importante, pero bueno, no. Hoy tuvimos más del 80% de asistencias, lo cual nos llenó de alegría y pudimos hacer una clase práctica en el patio de la facultad con un sol hermoso y con mucha convocatoria, como decíamos. Estoy entrando a ver las fotos allí en TABI, Taller de Bioconstrucción FAUD, en el Facebook, así que dale para adelante nomás. ¿De qué se trata el pisa tapial? Que del otro lado del parlante hay mucha gente que está pensando con qué se come y otra que estará intrigado porque ha visto esa técnica y quiere saber más. Bueno, principalmente el pisa tapial es una de las técnicas más antiguas de bioconstrucción, que consiste en compactar tierra con un leve porcentaje de humedad, digamos, para que ahí la audiencia se grafique un poco. El porcentaje de humedad que tiene la tierra arcillosa para hacer correctamente la técnica es el porcentaje de tierra que sale del pozo. O sea, cuando yo cavo un pozo donde saco la tierra arcillosa, ese porcentaje de humedad que tiene el pozo es el más adecuado para ejecutar la técnica. O sea que no tiene que estar muy húmedo como que se desgrane, como que se haga un barro en las manos, ni muy seco de que se desgrane en pedacitos pequeños, sino que tiene que tener cierta plasticidad para el pisa tapial, pero no demasiado, digamos. Exacto. Es como mi abuela cuando hace la torta, que uno le pregunta ¿cuántos huevos lleva, abuela? Lleva 3 o 4, pero no, dígame 3 o 4. Y no, de si el huevo es más grande, si el huevo es más chico. Esas recetas que parece que no tienen dosaje, sino que tienen un poco de ojo y un poco de tacto. Eso es. Exactamente, el pentadígito oscilante, como dice nuestro querido maestro Jorge Belanco. Ajá. Bueno, en realidad la humedad relativa que tiene la tierra de pisa tapial es lo suficientemente con un porcentaje que me permite un estado plástico, bien decía Jero, pero no un exceso que yo no lo pueda compactar. Hay dos pruebas que se hacen y que se generan, que son pruebas de campo. Diga. Que es difícil de explicar a nivel radial, pero... Haga el intento porque lo veo Tony Peralta tomando nota, porque va a hacer la prueba de campo, está saliendo del patio, busca una tierrita y vuelve, y dígame cómo son las técnicas para corroborar. Simplemente yo tomo la tierra, la aprieto fuertemente con mi mano, y tiene que el paso número 1 tiene que quedar el terrón
con los dedos marcados, con el punzonamiento de los dedos, se tiene que marcar los dedos, entonces ahí yo me doy cuenta que tengo una tierra en estado plástico. Bien. Y que tiene una suficiente porcentaje de humedad que me permite darle compactación. La segunda prueba, que es con el mismo terrón, yo le aplico una fuerza como si fueran los polos, o sea, le genero lo aprieto, una presión en las puntas. Con el pulgar y el índice, muy bien. Estamos acá todos con las manos haciendo... Y tengo que apretar y ese terrón se tiene que romper. Ajá. Se tiene que deformar y se tiene que romper, o sea, tiene que estallar. Si eso no sucede, quiere decir que tiene mucha humedad, y si se llegara a deformar y no estallar, quiere decir que ya tengo tanta humedad que la tierra está en un estado plástico que ya no lo podría compactar. Exactamente. Bien, una vez esas dos pruebitas de campo muy sencillas que hoy en el TABI las hicieron todos los compañeros ahí en la actividad práctica, se procede a generar los moldes o los encofrados en donde se coloca esta tierra y con una herramienta como un pisón de mano, si se quiere apelar a un pisón neumático o a un cangurito o alguna otra tecnología ya moderna, es posible. De hecho, inclusive aliviana el trabajo y la ardua tarea que es compactar la tierra. Claro. Se va haciendo un apisonamiento justamente de este material hasta que ya no cede más y después se le vuelve a colocar otra cama de tierra y así sucesivamente. Ahora, como figura en las fotos ahí de nuestra fanpage del TABI. Disculpe que lo interrumpa, arquitecto Armando Gross. Estamos acá en la columna del taller de bioconstrucción. Nosotros aprovechamos para preguntar, porque para mí hay un tema que es un tema que hay que saber, que es el tema del encofrado. Sí. O sea, cuando hablamos de un encofrado, hablamos de, en el mayor de los casos, maderas, y más para este caso de la técnica del pisa-tapial, a donde esa tierra, con esa humedad característica, va a ser vertida en capas y apisonada con pisón manual o neumático, como decía él. Ahora, ¿qué dimensiones tiene ese encofrado que dan un muro de qué tamaño, digamos? Bien, bueno, yo lo siento como que se desempeña usted, Jero, en esta técnica particularmente de bioconstrucción, como que le siento ahí un dejo de experiencia propia, tal vez, si no me equivoco. Puede ser que hayamos hecho algún tapial, sí. El molde de pisa tapial en un ancho nominal no tiene que tener, o se aconseja, en toda la literatura respectiva, no se aconseja tener un muro, un ancho, un espesor de ese molde menor a 22 a 25 centímetros. Bien. Ese molde o esas tablas de encofrado van a irse sucesivamente colocando hacia arriba a medida que yo voy creciendo con el muro. Bien. Es una de las técnicas de bioconstrucción más pesadas que existen y lógicamente se recomienda para una orientación, por ejemplo, en nuestra zona bioclimática como Córdoba, se recomienda una orientación norte. Claro. Con su respectivo alero, por supuesto, en el sentido de que yo puedo capitalizar la energía del sol y tenerlo como inercia térmica. Claro. No es así, no sería muy recomendable orientar una técnica de pisa tapial o pisé a una pared sur, debido a que sería como una fuga extraordinaria de calor hacia esa pared que estaría en las sombras y estaría muy fría. Entonces me robaría muchísimo porcentaje de temperatura que yo puedo llegar a generar dentro de la vivienda de manera pasiva o con cualquier sistema de calefaccionamiento. Mire qué interesante lo que acaba de decir. Yo hubiera tapizado las cuatro, oeste, norte, sur, las cuatro paredes de tapial con las protecciones pertinentes por el tema del agua, por allí, para el lado del sur, preferentemente, pero no había percatado que esa gran masa de tierra fría que no le da el sol, por transferencia de temperaturas va a ganarle al ambiente mucha temperatura. No lo había pensado, pero sin duda es un buen dato. El pensamiento termodinámico, no solo en la bioconstrucción, sino en cualquier sistema o cualquier forma de uno materializar las envolventes, es interesante tenerlo en cuenta.
Recordemos que por ley de termodinámica el calor se va siempre donde hay más energía hacia donde hay menos, y nosotros indudablemente siempre tenemos una ganancia o pérdida de energía, ¿no? Es real que el frío no existe, claro. no es un verso nuestro. Entonces, cuando yo decido y designo un envolvente de pisa tapial, siempre es interesante tener en cuenta cuál es su orientación más óptima por la zona bioclimática donde la vamos a desarrollar. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar, queridos arquitectos. Diga. Es que el pisa tapial, de todas las técnicas de bioconstrucción, es una de las técnicas que llama muchísimo la atención a todos los colegas o diseñadores que apenas empiezan a incursionar justamente en bioconstrucción o en bioarquitectura o en construcción natural, porque tiene un lenguaje muy similar a lo que podríamos llamarle el lenguaje del hormigón visto. Que aparezcan las molduras de los encofrados, que tenga esa expresividad del material, sin duda que conquista muchísimo el lenguaje más contemporáneo. Claro. ¿Cómo? Que conquista a través de ese lenguaje que puede ser más contemporáneo, que si bien es una técnica que tiene más de 5.000 años, como decías vos recién, claro. Tiene un acabado final que es muy interesante. ¿Cómo será ese acabado? Exacto. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Te quería preguntar unas cositas. Muy bien. Sí. Mira, el tema de la geometría también. Vos me decías que no tenía que tener menos de 25 centímetros más o menos el muro, pero ¿ese muro se mantiene constante en su altura o tiene alguna variedad? ¿Podés hacerlo como una especie de geometría más trapezoidal, como para darle, mayor rigidez? En realidad no hay una receta neta, inclusive el muro no necesita ser exactamente recto, puede tener inclusive al estilo de Gadio Lieste, digamos, ser zigzagueante, no tiene que tener una geometría estricta. Bien. Ni tampoco tiene que ser, no se puede ir disminuyendo su sección a medida que yo voy teniendo mayor altura. Si yo piso con un muro de pisa tapial a los 25 centímetros, puedo tener una altura de 2,5 metros o 3 metros, sin variar su sección o su espesor. Con respecto a esta técnica que tanto conquista la subjetividad de muchos diseñadores, nosotros en el TABI la compartimos principalmente para que se aprenda o que se tome dimensión de toda la logística que lleva el encofrado, toda la logística que lleva inclusive en la parte proyectual de esta técnica, porque el hecho de tener por lo menos el concepto de dimensionar este esfuerzo nos lleva más a la realidad y nos hace tomar algunas precauciones que no son para nada imposibles. No es cuestión de aventurarse. Si uno no la tiene en cuenta, pueden generar algún problema en lo que es la logística de obra. No es cuestión de aventurarse al pisa tapial, sí las previas lecturas de las cuestiones a tener en cuenta, porque es un ejercicio pesado. Irse en altura con el pisa tapial y los encofrados tiene mucho para pensar y para prever, ¿no? Ajá. Sin duda, tiene una expresividad muy diversa dependiendo de la arcilla que uno use. Uno puede usar algunos aditivos como óxidos ferrosos para generar algunas vetas o como si fuera un marmolado. También puede usar, por ejemplo, ahora puedo compartirles la biblioteca, sería la Facultad de Artes Plásticas de Oaxaca, del arquitecto Rocha, que es, digamos, es impresionante esa obra, ¿eh? Es impresionante. Y esa obra está hecha íntegramente con pisa tapial, sin duda que tiene una estructura independiente de hormigón armado, pero ahí se hace gala de un material con estos miles de años, pero en una arquitectura y en un lenguaje muy moderno, que lo pueden también googlear y compartir ahí en su página. Sí, la verdad que impresiona. Último, también algo interesante también para compartir es que si bien el pisa tapial es una técnica de tierra compactada, donde no necesita revoque, no le tengo que aplicar un revoque para estabilizarlo o demás. Sí, te escuchamos. Sí, que simplemente nosotros le podremos
En el interior se le puede dar, por ejemplo, un acabado con, puede ser con engrudo, puede ser con algún material que se utiliza para los ladrillos vistos, que sobre todo materiales que respiren. Claro. Para evitar la impermeabilización completa, digamos. Tiene que ser un producto que deje a este terreno o esta tierra apisonada seguir con sus capacidades de absorber humedad y administrarla, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo debe de tener también, imagino, algún tipo de protección con el agua, ¿o no? Bueno, simplemente el pisatapial con una buena y una correcta orientación, con una protección de ese muro, si yo quiero dejarlo totalmente en la intemperie con unos parapetos y con un diseño de muy purista, se puede dejar y simplemente se le puede aplicar, como decíamos recién, estos revestimientos que pueden ser de pinturas que evitan sobre todo la erosión y la abrasión de la incidencia de la gota. Pero el muro tiene tanta compactación que prácticamente no tiene daño en lo que es, no se va a lavar el muro. Claro. También es importante destacar que si bien es un sistema que se han ensayado cargas, se le puede aplicar cargas, pero por cuestiones de norma y por cuestiones de CIRSOC y por cuestiones que atañen al buen hacer de nuestra profesión, se tiene que evitar por ahora brindarle y someterlo a cargas gravitatorias. Claro. Y se recomienda simplemente como envolvente y como un dispositivo bioclimático. Exactamente. Igual, como todas las técnicas de bioconstrucción que están en auge y están en crecimiento, nosotros hemos tenido la suerte de participar con unos colegas del Colegio de Arquitectos y otros grupos más de profesionales en el anteproyecto del el Salón de Usos Múltiples Experimental que se va a hacer en el INTI, en la regional del INTI Córdoba, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y ese edificio tiene mucha presencia de pisatapial, en donde se va, en el caso de que se pueda llegar a ejecutar y llevar adelante, se van a ensayar coeficientes de tramitancia térmica, se van a ensayar cuestiones sísmicas, porque falta muchísimo y hay mucho por descubrir. Si bien la técnica tiene miles de años, no ha crecido, no se ha puesto en práctica en nuestra arquitectura moderna. Totalmente, me parece que es una de esas herramientas que tenemos a mano, que es un costo bastante bajo en términos del, si bien tiene todo lo de los encofrados, hay que pensarlo por metro cuadrado como un costo menor a la arquitectura más comercial, pero y con unas grandes características térmicas, que si está bien orientado y bien protegido, seguramente ayudará a resolver muchas kilocalorías menos de sus calefactores y aires acondicionados, así que sepan aprovechar esta técnica que estamos divulgando aquí en Arquitectos al Aire y que tiene que ver con el pisatapial, como técnica milenaria. ¿Con qué podemos ir cerrando, Armando, esta columna? Que sé que tenés información para compartir del TABI, que vienen grandes eventos allí en relación con Altagracia. Bueno, sí, sin duda está muy bien informado, arquitecto. Bueno, es la producción de este programa. En víspera ya de cerrar el primer curso del año, del primer semestre, sí. Vamos a cerrar con una actividad práctica. En la semana anterior tuvimos la feliz tarea de concretar el primer techo vivo en la Municipalidad de Altagracia. Felicitaciones. Todavía, ha tenido mucha repercusión en las redes sociales y lo va a seguir teniendo, y ahora estamos preparando con un enorme esfuerzo de gestión y de logística. Son 110 metros cuadrados que se van a ejecutar en el mismo día. Es un techo vivo que se va a hacer sobre una cubierta de chapa, que también es bastante, no hay mucha bibliografía. No, la verdad que no. Y bueno, y eso lo vamos a estar haciendo como cierre, como una actividad cierre de nuestro querido curso de bioconstrucción. Ya se nos viene mitad de año, se viene mundial, se viene todo, así que vamos a darle ese cierre al TABI.
Y bueno, y sin duda cuando tengamos las fotos, videos y demás, lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan también divulgar y hacer también su tarea que nosotros le agradecemos muchísimo. Te felicitamos a vos por todo el empuje y todo el trabajo que lleva el TAVI adelante, desde lo teórico, desde lo humano, desde la gestión de organizaciones, desde la gestión con municipalidades, con los intendentes, con las autoridades, para llevar a cabo estos proyectos en instituciones públicas que seguramente van a dar que hablar y van a dejar una gran enseñanza para todos. Así que, bueno, redoblamos la felicitación en este caso porque me parece que hacer pie en edificios institucionales y de intendencias públicas del interior de Córdoba, me parece que bueno, es un puntapié que va a generar grandes proyectos para adelante. Así que, una vez más, un abrazo a todo el equipo. Sin duda, y a ustedes también muchísimas gracias por toda esta divulgación. Y sin duda la bioconstrucción es un ariete que está golpeando no solo las academias, sino muchísimo, y cada vez hay más profesionales, más constructores que están viendo y ampliando su forma de concebir las obras, y para nosotros los arquitectos sin duda que nos abre nuevos caminos proyectuales. Así que a ustedes agradecido y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias, Armando. Este fue Armando Gross en la columna del TAVI. Nos encontraremos en 15 días aquí en Arquitectos al Aire. Taller de bioconstrucción. De la mano del arquitecto Armando Gross. Ser sustentable o no ser. Pensar en verde no es solo un eslogan. No es solo un eslogan.